Cafa TV, tu canal online, presenta Pensamiento Crítico. Bienvenidos a Pensamiento Crítico, el programa que analiza la situación del país y del mundo. Esta vez vamos a conversar con mi invitado, el señor Guillermo Churuchumbi. Él es coordinador nacional del movimiento Pachacutic. Don Guillermo, gracias por aceptar este diálogo. Por favor, ustedes presentaron ya el día sábado pasado como precandidato al señor Leonidas Diza, presidente de la CONAIE. Ustedes están dispuestos a conversar, a dialogar con otros sectores de la tendencia para hacer una unidad capaz de tener éxito en las próximas elecciones. Don Guillermo, buenas, bienvenido. Buenas noches, buenas tardes con todos los amigos que están en sintonía. Decirles que nosotros hemos venido haciendo 3 eventos regionales en la costa, en la sierra, en la Amazonía, y de esta manera hemos venido discutiendo un programa de gobierno para participar en las elecciones 2025. Y asimismo también hemos venido de manera democrática, participativa, intercultural, hemos venido discutiendo una candidatura. Y el día sábado 8 de junio se oficializó la precandidatura de Leonidas Diza como candidato a la presidencia de la República. Así es que en ese contexto nosotros hemos también debatido un programa de gobierno que nos permitirá conversar con otros sectores sociales, con otros actores políticos alrededor de un programa de gobierno que tenga que ver con el tema de seguridad, con el empleo, soberanía alimentaria y declararle al Ecuador libre de minería, porque creemos que es importante respetar los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. Don Guillermo, con esas líneas generales del programa del gobierno de Pachacutic, ¿con quiénes pueden conversar? ¿Con quiénes pueden aproximarse y con quiénes no? Bueno, primero decirles con aquellos que estén dispuestos a luchar contra la corrupción, estén dispuestos a generar un país más equitativo, más solidario, puesto que en los últimos meses, en los últimos tiempos, vemos que hay más corrupción, más delincuencia, mayor desempleo. Solamente quisiera darle un par de datos. Cerca de 6 millones de ecuatorianos viviendo con $3 diarios, o cerca de 2 millones de ecuatorianos viviendo con $1 diario, o 4 de cada 10 jóvenes no tienen empleo, o 150,000 jóvenes no han ingresado a las universidades. Es la situación que está viviendo y por lo tanto creemos que es importante el programa de gobierno para recuperar la patria, para generar empleo, para garantizar la seguridad de forma integral. Con aquellos que se identifiquen con ese programa de gobierno, estaremos dispuestos a conversar tanto con los actores sociales como también actores políticos. ¿Y con quiénes no? Porque ya conocemos quiénes son los actores políticos, ya sabemos quiénes son los líderes, quiénes son los caudillos de los partidos y movimientos de este país. Entonces podemos decir, y si usted puede decir con quiénes sí, con quiénes no, porque no es desconocido el pensamiento de cada uno de aquellos. Por supuesto, como le he manifestado desde el centro a la izquierda, del centro a la izquierda, con la derecha neoliberal, con la derecha que somete al desempleo, que somete a la pobreza, que somete al desempleo, la inseguridad. Hace poco, con la ley de eficiencia económica, han sido perdonados cerca de 4.200 millones de dólares, mientras que al pueblo ecuatoriano se les impone un impuesto del 12 al 15% que afectan al bolsillo de ecuatorianos. Con aquellos que han empobrecido al Ecuador, que han sumido a la pobreza en el Ecuador, con ellos no generaremos ninguna alianza. ¿Cuáles son las líneas rojas? Y lo que no se puede claudicar y negociar según la CONAIE y Pachacutic, según su programa de gobierno. Primero, el tema del extractivismo. No al extractivismo. Necesitamos hacer un proceso de transición ecológica. Hoy con el calentamiento global está afectando a la madre naturaleza. Hay pérdida de la semilla, pérdida del agua,
creemos que es importante empezar un proceso de transición ecológica, buscar otra forma de economía, otras alternativas económicas, como la economía solidaria, como la economía comunitaria, como el tema de la soberanía alimentaria, apostar en el desarrollo del turismo en el Ecuador, porque la geografía ecuatoriana nos presta para desarrollar otro tipo de alternativas, otro tipo de economía que genere empleo, que genere fuentes de trabajo sin afectar a la naturaleza. Pero por otro lado también decir aquellos que defiendan los derechos humanos, o sea, aquellos que están en contra de los derechos humanos, en contra de la naturaleza, en contra de los derechos de los niños, nosotros no podemos juntarnos. Y finalmente decir aquellos que promueven el fondo el modelo neoliberal, que están con el Fondo Monetario Internacional, que realmente ha empobrecido a la mayoría de los ecuatorianos. Con ellos nosotros no generaremos ningún tipo de alianza, ni política ni social. Con esos condicionamientos y con esas líneas rojas, como que muy poco espacio quedará para negociar, porque ya conocemos cómo hacen, cómo han gobernado y qué dicen nuestros líderes políticos. Don Guillermo, vayamos avanzando en pensamiento crítico. Usted ya es coordinador nacional de Pachacuti. ¿Cómo se está depurando su movimiento? ¿Cómo se está tratando para que se respete las líneas rojas que usted dice, para que se cumpla aquel ideario de ustedes que plantean que son de izquierda, pero han tenido candidatos, asambleístas, alcaldes que están fuera de esta tónica y fuera de esos principios ahora mismo? Mire, usted sabe que el movimiento Pachacuti no es una empresa electorera, no tiene dueño el movimiento Pachacuti. Sin embargo, somos el único movimiento democrático, amplio, plural, intercultural. Así es que en este contexto nosotros pedimos disculpas públicas a algunos asambleístas. Nos han fallado, nos han traicionado, pero aquello nunca más va a volver a ocurrir, nunca más. Y por eso es que hemos decidido que la selección de las candidaturas a nivel de los territorios tienen que ser con asambleas, gente probada, su honestidad, su compromiso por el país, y sobre todo que conozcan las necesidades y los problemas para dar respuestas de forma solidaria, y sobre todo que nos permita recuperar la dignidad, recuperar la soberanía nacional. Y así es que seremos muy exigentes, que tengan coherencia, militancia con el pueblo ecuatoriano, pero también tenga coherencia con los principios y objetivos del movimiento Pachacuti. Don Guillermo, en todo caso, la precandidatura del ingeniero Leonidas Diza no está escrito en piedra, ¿verdad? No significa que cualquier negociación que ustedes hagan sea en base a la candidatura del señor Leonidas Diza, sino en base al programa de gobierno que plantean. Por supuesto, para nosotros es fundamental debatir, acordar, consensuar en base al programa de gobierno. Con aquello vamos a definir candidaturas propias, pero también candidaturas en alianzas. Vayamos avanzando. Por ejemplo, hoy día, es decir, el día miércoles, el señor viceministro Esteban Torres ha dicho que no conversará con la CONAIE, no conversará con el señor Leonidas Díaz, porque este es precandidato para el asunto de la focalización y la eliminación de los subsidios. ¿Qué piensan ustedes? ¿Con qué sectores representativos está conversando el gobierno y ustedes han sido excluidos de estos diálogos? Mire, todos los gobiernos han excluido a la gente del pueblo, a la gente de a pie. No se olvide que es un gobierno que representa a las multilaterales, un gobierno que representa a las grandes transnacionales. Nunca va a defender al pueblo ecuatoriano, nunca va a defender al estudiante, a las mujeres, a las damas de casa. No es un gobierno del pueblo, es un gobierno de las grandes élites de este país. Así es que no hay ninguna esperanza, ningún compromiso por salvar al pobre, sobre todo a la mayoría del pueblo ecuatoriano. Así es que en este contexto es un gobierno que solamente está pensando en las grandes élites, no en la economía solidaria, no en la economía popular, no en la mayoría del pueblo ecuatoriano. Así es que en este contexto nosotros seguiremos. Realmente para nosotros son momentos de resistencia, de lucha, de organización y de movilización social. ¿Cuál es la autocrítica
que hacen ustedes desde adentro de las incoherencias que ha tenido, por ejemplo, Pachacuti. Cuando apareció, comenzó apoyando al señor Freddy Heller, le apoyó al señor Lucio Gutiérrez, le ha apoyado al señor Rafael Correa, y también han apoyado a otros, dicen en silencio, es decir, votando con el voto nulo y otras decisiones. Cómo hacer una autocrítica y cómo corregir esos errores políticos que les ha costado caro incluso a ustedes mismos. Bueno, todos los partidos políticos han sido incoherentes, no ha sido la excepción el movimiento Pachacuti, por eso hacemos una autocrítica profunda, necesitamos renovar, reorganizar y fortalecer al movimiento Pachacuti en base a retomar el proyecto político, retomar un proyecto de vida, un proyecto que defienda los intereses de la mayoría, un proyecto que defienda los derechos humanos, un proyecto que defienda los derechos de la naturaleza. Así es que en este contexto estamos en un proceso de reorganización, de debate interno, indicando que nosotros somos un movimiento de izquierda, un movimiento que buscamos, que somos progresistas, somos un gobierno, un movimiento plurinacional, un movimiento comunitario, un movimiento que también, como cualquier ser humano, como cualquier gremio, existen dificultades, lastimosamente, insisto en el movimiento Pachacuti, no hay dueño, no somos empresa electorera como el resto de los partidos políticos, nosotros probablemente tiene estas dificultades, esta debilidad, sin embargo hacemos una profunda autocrítica, crítica al interior del movimiento Pachacuti, por eso es que esta nueva coordinación estamos trabajando en retomar el proyecto, reorganizar y una posición ideológica que nos permita también trascender en la historia y en la memoria del pueblo. El actual gobierno del señor Noboa ha inundado el país de publicidad, de TikTok y de otras formas de comunicación, diciendo que estamos en un nuevo Ecuador. ¿Cuál es el nuevo Ecuador que ustedes desde la CONAIE, desde Pachacuti pueden percibir, o cuál es la realidad que ustedes encuentran en este momento? Bueno, en estos momentos hay mayor inseguridad. Mire, el año pasado, 2023, hubo 2.200 homicidios. Este año, hasta de enero a mayo de 2024, ha habido 1.800 homicidios. Esto significa que se ha incrementado los niveles de violencia en el Ecuador. No existe un plan integral que resuelva las necesidades, pero también necesitamos un gobierno que se comprometa con las causas sociales, que se comprometa con la inversión en educación, en salud. No se olvide que en estos momentos, si usted va a un centro médico, se va a los hospitales, no hay medicina, o la vialidad en el Ecuador está en pésimo estado. Si usted va desde Cuenca hasta Loja, la vialidad en pésimo estado. Si usted va desde Napo, Orellana, a salir en Sucumbíos, también la vialidad está en pésimo estado. Así es que necesitamos que realmente organizarnos todos los ecuatorianos, hacer conciencia política, hacer conciencia de nuestra realidad y por lo tanto también permita que en la democracia podamos hacer un voto consciente para recuperar la patria y para recuperar la economía de los ecuatorianos y ecuatorianas. Vamos terminando, don Guillermo. Frente a lo que usted manifiesta, frente al diagnóstico que usted hace del país, con el IVA que subió 3 puntos, con la eliminación de las gasolinas que será 25 centavos para la extra y 30 para la Ecopaís, y otras medidas como la carta de intención con el Fondo Monetario. ¿Cuál es la respuesta que tiene la CONAIE? ¿Cuál es la respuesta que tiene Pachacuti? Tomando en cuenta que el viceministro Torres ha dicho que el gobierno tolerará, aceptará cualquier manifestación, cualquier protesta pacífica, y ustedes pues han dicho que podrían calentar las calles. Yo no sé si volver a aquellos episodios del 2019, del 2022. ¿Cuáles son las respuestas? ¿Cuáles son las alternativas para decirle al gobierno que no están conformes y que el país no es ahorita el nuevo Ecuador? Mira, necesitamos generar espacios de diálogo, necesitamos repensar, necesitamos humanizar en los ecuatorianos, no solamente una apuesta por el tema del libre mercado, necesitamos que las medidas económicas, las políticas públicas sean humanos. Piense en los niños, piense en los jóvenes, piense en las mujeres, piense en las mujeres jefas de hogar.
y no solamente medidas de carácter técnico, que realmente afecta al bolsillo de los ecuatorianos. Usted sabe que cuando se incrementó los impuestos de 12 a 15%, un litro de aceite que costaba $1.75, ahora mismo cuesta $2.45. Y eso realmente afecta al bolsillo de los ecuatorianos. Por eso es importante generar procesos de diálogo en el territorio, generar espacios de sensibilización, humanizar todos los ecuatorianos sobre la situación que está viviendo el Ecuador. Ya no podemos seguir viviendo del miedo, del arte de mentir. Realmente ha habido un arte de mentira, y por otro lado también estamos viviendo del miedo, pero se profundiza la miseria, se profundiza el hambre, no hay medicinas, no hay atención en los hospitales. Igualmente, en el régimen del régimen escolar de la costa ecuatoriana, cerca de 60,000 niños y adolescentes no ingresaron a la escuela, no ingresaron al colegio, porque no tienen desayuno escolar, no tienen plata para útiles escolares. Esa es la situación que estamos viviendo. Por eso apelamos a la mayoría de los ecuatorianos, hagamos sensibilidad sobre los temas que está viviendo el Ecuador. Es decir, no van a haber manifestaciones, no van a haber protestas, Guillermo. ¿Cuál va a ser la respuesta de ustedes, por ejemplo, a la eliminación de los subsidios? Bueno, en estos momentos están en varias asambleas, en varias reuniones a nivel del territorio nacional. Serán las bases, serán las asambleas, serán los espacios democráticos donde decida no solo el movimiento indígena. Sería importante también que el resto de la sociedad ecuatoriana sea consciente de la situación económica del Ecuador. Gracias al señor Guillermo Churuchumbi, coordinador nacional del movimiento Pachacuti, por haber comparecido en Pensamiento Crítico de GAFA TV Ecuador. Esperamos la próxima vez tenerlo en nuestros estudios, Guillermo. Muchas gracias. No, muchísimas gracias. Un abrazo grande para todos y todas. Muy amables, señoras y señores, de hasta aquí Pensamiento Crítico de GAFA TV Ecuador. Hemos conversado con el señor Guillermo Churuchumbi, hablando de la precandidatura del señor Leonidas Issa y de la situación de la coyuntura política, electoral, económica y social que vivimos los ecuatorianos. Señoras y señores, hasta la próxima. GAFA TV Producciones y este canal presentaron Pensamiento Crítico.